Hola a todos una vez más, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Aquí estamos una vez más en su canal Verdad y Libertad. Agradecemos a todos los hermanos y amigos que se han suscrito muy amablemente a este canal. Gracias por compartir los videos a otras personas. Hoy queremos hacerle una invitación a usted que está viendo una vez más este video. Hoy queremos exponer mejor, una enseñanza más del señor Juan Carlos Harrigan, sobre un tema que él trata, el cual lo titula ¿Por qué algunos no reciben la unción? Vamos a analizar esa enseñanza a la luz de la Escritura para que ustedes se den cuenta que las enseñanzas de este hombre, amados hermanos, no están fundamentadas sobre lo que enseña la palabra de Dios. Y desde este canal, perdón, lo hemos expresado en muchas ocasiones. Existe un solo evangelio. Y ustedes como hijos de Dios, como cristianos, donde quiera que usted esté, amado hermano, amigo, la palabra de Dios debe de ser comprendida desde su texto en su contexto. Nuestra doctrina, repito una vez más, lo hemos expresado en muchas ocasiones desde este canal, nuestra doctrina no puede estar fundamentada en el pensamiento humano, en la filosofía humana. Nuestra doctrina no puede estar fundamentada en la experiencia personal de un hombre, ni de algunas masas. Nuestra doctrina tiene que estar fundamentada desde la Escritura y a partir de allí debe de estar fundamentada nuestra fe. Entonces, yo quiero compartir con ustedes esta enseñanza y les invito a que por favor se queden durante todo el video, vean todo el video, que estoy plenamente convencido que les va a servir mucho, amados hermanos, y van a aprender algo que tal vez de pronto no sabían, algo que tal vez de pronto hasta el día de hoy no habían comprendido, porque muchos cristianos evangélicos contemporáneos tienen un problema. La línea pentecostal y la línea carismática dentro del cristianismo no solamente eh, han utilizado mal lo que se conoce como la unción del Espíritu Santo, sino que se ha malentendido, se ha malinterpretado. Y al malentenderse y al malinterpretarse, pues se enseña de una manera errónea lo que tiene que ver con lo que se conoce dentro del cristianismo como aquella frase, la unción del Espíritu Santo. De modo que te invitamos a que veas esta enseñanza, esta reacción frente a esta enseñanza que, repito, no es bíblica, para que ustedes puedan entender de qué estamos hablando. Bueno, vamos a compartir aquí el video que el señor Juan Carlos Harrigan aquí está el video. Vamos a compartirlo. Bueno, vamos a prestar mucha atención a esta enseñanza de este hombre. Quiero que escuchen, por favor. Tome la mano de su hermano y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti con fe, creyendo que en esta noche de antemano tú has preparado nuestro corazón y nuestros oídos espirituales para nosotros poder percibir, entender lo que tú nos quieres enseñar. Y con esta palabra que vamos a recibir, vamos a crecer en tu presencia, en tu propósito, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Padre, que todos aquellos que nos ven a través del internet sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¿Cuánto bendicen a Dios? Creo que estamos a través de YouTube, ¿verdad? Vamos a bendecir a toda la gente de YouTube, gente de Facebook, le pedimos disculpas. Hoy vamos a transmitir por YouTube. ¿Cuánto dan un aplauso a Dios por toda la gente? A su nombre. Abra su Biblia conmigo. ¿O sabe qué? La vamos a abrir dentro de un rato. Quiero hablar hoy el discípulo de Dios, Giese y Eliseo. Aunque usted no lo crea, Giese fue un discípulo de Eliseo, pero un discípulo malo.
Yo le he enseñado de todos los buenos discípulos, pero hoy vamos a aprender qué es un discípulo inadecuado y que no se alinea al propósito de Dios. Porque hay discípulos buenos, pero hay discípulos malos. A su nombre. Si tú encuentras en la escritura, va a encontrar varias historias que hablan de transferencia de unción ministerial o de mantos. En la actualidad le llamamos manto. Bueno, aquí quiero comenzar a explicarles cómo Juan Carlos Harrigan desde ya comienza a usar más la palabra de Dios y desde ya, desde el minuto 2:28, Juan Carlos Harrigan comienza a direccionar su mensaje, un mensaje que no es para nada bíblico, porque algunos no reciben la unción. Entonces, analicen, a ver, no vamos a poner todo, o sea, obviamente no tenemos el tiempo para poner todo el video que dura 1 hora 5 minutos, pero pues usted se lo puede ver en su casa, usted puede terminar de ver el video, yo se lo voy a resumir. Él va a contar la historia del profeta Eliseo y su siervo Giezi. Es la historia de todo el video, de toda la enseñanza. Entonces, él va a hablar del por qué Giezi no recibió, como recibió Eliseo, la doble porción o la doble unción que llaman ellos del profeta Elías. Entonces, él enfoca su enseñanza y dice que Giezi no fue un buen discípulo, no fue un discípulo diligente, y que si hubiera sido diligente, entonces Giezi hubiera recibido una triple porción de unción. Eso ya es una falacia bíblica, porque la Biblia nos enseña que en un momento cuando Elías iba a partir, Eliseo le dice a Elías, le expresa a Elías que él quería una doble porción de lo que él tenía, pero es un deseo de que nace del corazón de Eliseo. No es un deseo de Dios, no es la voluntad de Dios, no fue que Dios le dijo al profeta Elías que iba a poner sobre su siervo Eliseo una doble porción. Bueno, ahí hay una cuestión importante para analizar. Entonces, Harrigan enfoca esta enseñanza en que Giezi fue un discípulo malo, porque si Giezi hubiera sido un buen discípulo, Giezi, dice él, enseña en el contexto de la enseñanza, él dice que entonces si Giezi hubiera sido un buen discípulo, hubiera recibido 3 unciones, porque si Eliseo recibió 2, entonces Giezi hubiera recibido 3. Entonces ahí es donde yo me pregunto, entonces el siervo que hubiera tenido Giezi, ¿cuántas unciones había recibido? 4. Y entonces el siervo de Giezi, ¿cuántas porciones había recibido? 5. Entonces, miren cómo estos hombres van tergiversando de manera tonta la palabra de Dios. Y entonces aquí es donde se comienza a utilizar más la palabra de Dios, porque él cita, obviamente, esta historia, es una historia bíblica, pero esta historia está en un contexto, ojo aquí, amados hermanos, esta historia de la historia de Elías con Eliseo y de Eliseo con Giezi está en un contexto bíblico que no aplica al tiempo de la gracia, al que no aplica a la iglesia hoy. Me explico. Él empieza a hablar de transferencia de unción, de transferencia de mantos. La línea pentecostal y la línea carismática tienen este problema. Este señor claramente es un carismático bastante claro. Entonces, toda esta línea teológica cristiana de lo que es la línea pentecostal y la línea carismática o la teología, mejor, para que me puedan entender, la teología pentecostal y la teología carismática enseña lo que este hombre está enseñando. ¿Qué es lo que él está diciendo aquí? Miren que él aquí está hablando ya de transferencia de unción, de transferencia de manto. Entonces, como él se autoproclamó profeta de Dios, entonces él cree y enseña que él puede transferir su falso ministerio a otras personas y que hoy existe la transferencia de unción,
que hoy la iglesia puede transferir la unción a otras personas, obviamente a través de la imposición de manos. Cuando usted mira eso, amado hermano, a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de la experiencia de Harrigan, sino a la luz de la palabra, eso no tiene ningún fundamento bíblico. La iglesia hoy no tiene el poder de transferir la unción por la imposición de manos. Ese poder lo tenían los apóstoles en el tiempo, en la era apostólica, pero no es un poder que le compete a la iglesia, a nosotros en nuestro tiempo. El Espíritu Santo hoy viene sobre las personas no por la imposición de manos de nadie, sino porque las personas crean en la palabra, en el mensaje del Evangelio de Cristo. Entonces, aquí es donde él comienza, repito, a utilizar la palabra y ya la va a enfocar mal porque ya empezó a usarla mal. Entonces, obviamente, cuando lees la historia, te das cuenta que sí, el profeta Elías le transfiere el ministerio a Eliseo. Y entonces él dice que si Giezi, siervo de Eliseo, hubiese sido un buen discípulo, entonces como Eliseo recibió 2 unciones, entonces Giezi hubiera recibido 3 unciones. Y así, o sea que los discípulos de hoy o los profetas de hoy, entonces ¿cuántas unciones tendrían? Bien, vamos a seguir escuchando. Yo estoy preparando un mensaje que se va a titular Levantando el manto. ¿Quién levanta el manto? Y tú lees que Moisés, por orden de Dios, le transfiere la autoridad a Josué. La unción le delega el ministerio para introducir a Israel en la tierra que fluía leche y miel. Así que Josué recibe la unción y la impartición de Moisés. También Eliseo recibe la unción, el doble de la unción de... A ver, aquí es donde ellos comienzan a usar mal la palabra, a tergiversar la palabra y a decir lo que la palabra de Dios no dice por ninguna parte. Cuando ustedes van a la historia de Josué con Moisés, la palabra de Dios no dice, no utiliza la palabra unción por ninguna parte. Nunca van a encontrar en la Biblia que Moisés le transfirió la unción a Josué. No, señor. Esto no lo dice la escritura por ninguna parte. Lo que ustedes van a encontrar en la escritura es que Dios le dice a Moisés que delegue a Josué para que Josué termine el trabajo que Moisés no iba a poder terminar. Porque quien iba a introducir, quien iba a llevar al pueblo a pasar el Jordán y adentrar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, ya no iba a ser Moisés, ya iba a ser Josué. Entonces lo que ustedes encuentran es la delegación, ni siquiera de un ministerio. Este hombre habla de ministerio. La Biblia no habla de ni de transferencia de ministerio de Moisés a Josué, ni de transferencia de unción. Lo que la escritura nos enseña es que Moisés le delega a Josué, Moisés le encarga a Josué lo que él no iba a poder hacer. Eso es importante. Entonces él aquí está añadiéndole a la escritura y diciendo y enseñando lo que la escritura no dice por ninguna parte. No fue ninguna unción, no fue ninguna transferencia de unción y allí no hubo ninguna transferencia ministerial tampoco. Elías. Y Jesús en una ocasión dijo a los discípulos, como me envió el Padre, yo os envío a ustedes. Le transfirió también la autoridad. ¿Cuánto bendicen a Dios? A su nombre, a su nombre. No sé allá como ustedes lo oyen, pero lo oigo un poquito estrellado, pero como ustedes lo vean mejor ahí. Denle un aplauso al Señor. Vamos a comenzar con esta palabra. Ahora bien, Eliseo había recibido la doble porción de Elías. La unción de Elías le fue transferida a Eliseo por orden de Dios. ¿Se acuerdan que hace unas semanas atrás hablamos de Eliseo como discípulo de Elías? Cuando Eliseo recibe la doble porción, la recibe cuando Elías había cruzado el Jordán, doblado el manto en dos, golpeó las aguas y cruzó el Jordán. Y Dios había dicho que se iba a arrebatar a Elías en un carro de fuego, se lo iba a llevar. Y Elías le había dicho a Eliseo, pídeme lo que tú quieres que haga por ti.
Y Eliseo le dice, dame el doble de la unción que tú tienes. Él dijo, cosa difícil has pedido. Diga conmigo, la unción no es fácil. Recibir la unción no es. Ojo aquí con lo que este hombre está diciendo. Presten mucha atención porque aquí es cuando uno se da cuenta de manera clara. Yo la verdad no entiendo por qué muchas personas, o bueno, sí, son personas realmente que han sido muy mal enseñadas teológicamente y que son personas que realmente no fueron instruidas bíblicamente y que realmente tampoco están haciendo el ejercicio de instruirse bíblicamente. Quiero que presten mucha atención a estas palabras, que son palabras muy delicadas, porque es que él está hablando del Espíritu Santo. Y entonces él con respecto a la presencia del Espíritu Santo dice esto, quiero que presten atención. Lo iba a llevar. Y Elías le había dicho a Eliseo, pídeme lo que tú quieres que haga por ti. Y Eliseo le dice, dame el doble de la unción que tú tienes. Él dijo, cosa difícil has pedido. A ver, vamos aquí primeramente. Cuando Eliseo le dice al profeta Elías, dame la doble porción de lo que tú tienes, lo que Eliseo le está expresando al profeta Elías es un deseo personal de Eliseo. Eliseo le está expresando, yo quiero tener el doble de lo que tú tienes. Ojo, yo quiero tener el doble de lo que tú tienes. Entonces, ahí es donde responde el profeta Elías que él no sabe lo que está pidiendo, que es una cosa difícil lo que él está pidiendo. Si nos centramos en el contexto, yo les aseguro a ustedes que Eliseo no tenía la menor idea de lo que estaba diciendo y menos de lo que estaba pidiendo. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de alguien en el contexto en el cual estamos, el Espíritu Santo es completo, o sea, o lo tenemos o no lo tenemos. Pero como él está citando un contexto bajo el Antiguo Testamento, entonces él estoy entendiendo que no comprende y no está trazando bien la palabra y no está usando bien la palabra de verdad, porque él entonces, Harrigan está convencido, él cree que entonces, como Eliseo le pide a Elías, quiero una doble porción de lo que tú tienes. Entonces, repito, el siervo Giesi, que era siervo de Eliseo, le hubiera pedido una tres porciones. Ahora, lo que él está ya interpretando aquí de manera errónea es que entonces el profeta Elías tenía un Espíritu Santo y que entonces Eliseo tenía dos Espíritus Santos, o sea, tenía más unción, o lo voy a decir en otras palabras. Lo que él está diciendo es que el profeta Elías había sido revestido con un poder. Y entonces cuando Eliseo le pide a Elías que quiere tener una doble porción de lo que él tenía, entonces el profeta Elías cuando le transfiere el ministerio, porque aquí sí cabe eso, cuando el profeta Elías le transfiere el ministerio, tira sobre él el manto. Si ustedes miran la historia de los milagros de Elías contrastados con los de Eliseo, pues claramente vemos que Eliseo fue un hombre usado en más milagros que lo que fue usado el profeta Elías. Por eso se asume que Eliseo recibió una doble porción de la unción que tenía Elías. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que la línea pentecostal y la línea carismática de la cual el señor Juan Carlos Harrigan, estoy seguro, hace parte, no han logrado comprender como muchos cristianos hoy, ojo, como muchos cristianos hoy, y cuando hablo de muchos cristianos, estoy hablando de la mayoría de cristianos, que el problema aquí es la mayoría, no es la minoría. Es la mayoría de cristianos que no han logrado comprender qué es la unción. Entonces, ¿qué es lo que ellos comprenden que es unción? Ellos creen, Juan Carlos Harrigan cree, y todos los pentecostales y todos los carismáticos creen que la unción es una especie de un poder sobrenatural, de un poder místico
que imparte el Espíritu Santo y que hace que la gente se comporte y tenga unas experiencias místicas y sobrenaturales a las cuales ellos llaman la unción. Entonces, aquí es donde este hombre va a decir algo que a mí me parece gravísimo. Escuchen esto. Diga conmigo, la unción no es fácil. A ver, él está diciendo, digan conmigo, la unción no es fácil. ¿La unción no es fácil? O sea, ¿cómo así que la unción no es fácil? ¿De qué está hablando Harrigan? ¿A qué está haciendo referencia este hombre cuando le dice a la gente que está ahí enfrente, digan conmigo, la unción no es fácil? ¿En serio Juan Carlos Harrigan sabe de qué está hablando? Escuchen esto. Recibir la unción no es fácil. Recibir la unción no es fácil. Vea pues, recibir la unción no es fácil. O sea, él entiende y está enseñando que recibir la unción es bien difícil. Está diciendo, recibir la unción no es fácil. Por consiguiente, tenemos que entender que lo que está enseñando es que recibir la unción, pues es difícil, ¿verdad? Escuchen esto. Es cosa difícil, pero no es imposible. Recibir la unción es cosa difícil, pero no es imposible. Esas son las palabras del señor Juan Carlos Harrigan frente a este tema. Recibir la unción no es fácil, por ende tenemos que asumir que él está enseñando que él cree y obviamente está enseñando que al él decir recibir la unción no es fácil, pues obvio lo que está diciendo es que recibirla es difícil. Ahora bien, ¿eso quién lo está diciendo? ¿Eso lo está diciendo la palabra de Dios? No. ¿Quién está diciendo eso? Un hombre autoproclamado profeta de Dios llamado Juan Carlos Harrigan. Y Juan Carlos Harrigan está diciendo que recibir la unción no es fácil, o sea, es difícil. Por eso el título de su enseñanza. ¿Por qué algunos no reciben la unción? Bien, la pregunta es esta. Lo que usted se tiene que preguntar, amado hermano, es lo siguiente. ¿Qué es lo que tiene en su cabeza el señor Juan Carlos Harrigan de lo que es la unción, de lo que es unción? ¿Cuál es el concepto que tal vez le enseñaron a él y que él aprendió y que ahora erróneamente y lastimosamente para todas las personas que están allí escuchándole, él está enseñando mal lo que es la unción? Porque tal vez o tal vez no, estoy seguro, obviamente. A él le enseñaron ese concepto de unción, él lo aprendió, lo abrazó, lo asumió como una verdad, ahora está enseñando mal, porque como a él le enseñaron mal, él está enseñando. Entonces, ¿cuál es el concepto? ¿Qué será lo que se le pasa a Juan Carlos Harrigan cuando él piensa en la unción? ¿Qué será para Juan Carlos Harrigan que es unción? Bueno, yo quiero que vayamos a la escritura, vayamos a la Biblia, porque yo quiero compartir con ustedes y me quiero remitir, obviamente, a lo que dice la palabra de Dios. Yo no me puedo remitir ni puedo expresar de ninguna manera. Yo no me puedo remitir, repito, y no puedo expresar de ninguna manera eh, lo que es unción según mi propia manera de pensar, no. Cuando yo les voy a compartir a mi congregación, cuando yo voy a dar una enseñanza de lo que es la unción, pues me tengo que remitir a lo que la escritura, a lo que la palabra de Dios dice que es unción. Entonces, vamos a remitirnos a la escritura, a ver qué es lo que la escritura nos dice a nosotros qué es unción. Entonces, cuando nosotros vamos a la escritura, amados hermanos, nos tenemos que remitir a la primera carta de Juan, a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 27. Primera de Juan, capítulo 2, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, vamos a leer entonces el versículo 18 al 27. Desde el versículo 18 al 27. Bien. Présteme la atención a esto, por favor. Lo que Juan Carlos Harrigan cree que es la unción, lo que la línea pentecostal y carismática cree que es unción, repito, es una fuerza sobrenatural, es un poder místico, es algo sobrenatural que emana,
creen ellos, del Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo produce esa fuerza, produce ese mover, ese sentir. Bien, pero yo quiero que vamos a la Escritura. Yo me remito es a la Escritura. Primera de Juan, capítulo 2, vamos a leer del versículo 18 al versículo 27. Dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Dice Pablo, escribe el apóstol Juan y dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Sí, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ojo aquí lo que dice el versículo 20, pero vosotros tenéis, ojo, es una certeza. Ojo, Juan le está escribiendo a la iglesia y dice, pero vosotros tenéis, es un hecho. El pueblo de Dios, todos los que han creído en Jesús como el Hijo de Dios y en su mensaje, en su evangelio, tienen la unción. Pero vosotros tenéis la unción. O sea, Juan no está poniendo en duda que el cristiano, que el Hijo de Dios, que el discípulo de Cristo ya tiene la unción. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, dice el versículo 20. No os he escrito, dice el leamos nuevamente, por favor, el versículo 20, que es muy importante. No quiero saltar aquí algo importante. Dice el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo, dice Juan, y conocéis, por medio de esa unción, dice Juan, y conocéis todas las cosas. Noten en este texto, amados hermanos, noten que Juan se refiere, vuelvo y repito, a todos los que están en Cristo. Dice Juan, vosotros. En el original aparece como ustedes. Esas palabras están en plural, ojo, y hacen referencia a quiénes, a todos. Todos los hijos de Dios tenemos unción, tenemos la unción. De hecho, la misma unción. Nadie tiene una unción diferente. Nadie tiene una unción distinta. Cuando el Nuevo Testamento, amados hermanos, habla de unción, habla de ella como propiedad común de todos los creyentes. No es propiedad de algunos. La unción bíblica no es propiedad de algunos, como estos hombres charlatanes que se presentan como los hombres ungidos, reungidos y pentaungidos, que como que tienen 4, 5 y 6 Espíritus Santos y así se presentan ellos para engañar al pueblo de Dios. No, la palabra de Dios habla con respecto a la unción. Todos los hijos de Dios, todos los discípulos de Cristo tienen la misma unción. El Nuevo Testamento, repito, cuando habla de unción, habla de ella como propiedad común de todos los creyentes. No es propiedad de algunos hombres y de otros no. Es propiedad de todos. Y esto es cierto, amados hermanos, aunque todos los creyentes no estén caminando en la unción que Dios les ha dado, que eso es distinto, aunque todos no estén caminando en la unción que Dios les ha dado, pero el Nuevo Testamento no habla por ninguna parte, hermano. Pablo nunca habló de una unción especial dada a algunos individuos en particular. No. Pablo nunca habló de una unción especial. La idea, iglesia, que el cristianismo contemporáneo tiene de unción es algo místico. La idea que estos hombres, que la línea pentecostal y la línea carismática tienen de unción es algo místico. Para muchos como Juan Carlos Harrigan, la unción es algo. Y aquí es donde yo les voy a decir lo que es la unción bíblica. La unción no es algo. La unción es alguien. Ojo con lo que les estoy diciendo. La unción no es algo. La unción bíblica es alguien. Por eso es que Juan dice aquí, pero vosotros tenéis la unción. ¿La unción de quién? Del santo. ¿Quién es el santo aquí? El santo aquí es Cristo. ¿Y quién es la unción? El Espíritu Santo
del Santo. Está haciendo referencia al Espíritu de Dios, al Espíritu que fue puesto en cada uno de nosotros. A la persona del Espíritu Santo es a la cual el apóstol Juan hace referencia cuando dice, pero vosotros tenéis la unción, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Santo que es Cristo. Él puso en cada uno de nosotros su espíritu. Todos tenemos el mismo espíritu. Dentro de la iglesia no hay gente más ungida que otros. Eso es ignorancia bíblica. Eso es desconocimiento teológico de la doctrina del Espíritu Santo. Todos tenemos la misma unción, porque la unción bíblica, repito, no es una fuerza. La unción no es como cree Juan Carlos Harrigan ni como lo enseña. La unción no es algo, la unción es alguien. Juan dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y por tener esa unción, miren lo que describe Juan, y conocéis todas las cosas. Entonces es importante, amados hermanos, que nosotros entendamos esta cuestión. Hay un enfoque bastante tergiversado en el cristianismo contemporáneo de lo que es la unción. La idea, repito, del cristianismo contemporáneo, la idea que muchos tienen de unción es que la unción es algo místico. Ellos creen que la unción es algo y la unción no es algo, amado hermano. La unción es alguien. La unción es el Espíritu Santo. Entonces hay un enfoque bastante mágico o supersticioso de esta idea de unción. En las mentes hoy, desafortunadamente, de muchos cristianos, la unción es como una especie de un virus o un germen que se puede transmitirse por contacto casual o infectar a un grupo tocándoles o soplándoles encima en la cara o empujándoles la cabeza. Pero eso no es bíblico, ni esas manifestaciones son bíblicas. Y por eso es que por lo general tenemos que decir, estas personas piensan que cuando uno atrapa la unción puede darse cuenta que este tipo de personas que creen esto comienzan a actuar de manera extraña. Y esta no es la idea bíblica de lo que es unción. Sigamos leyendo a partir del versículo 21. Dice así. No os he escrito como si ignoraseis, dice Juan, la verdad, porque ellos conocían la verdad. ¿Y por qué conocían la verdad? Pues porque podían discernirla. ¿Y por qué podían discernirla? Porque ellos tenían la unción. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ojo, el que niega al Padre y al Hijo. Qué interesante, y permítame, yo hago aquí un paréntesis muy importante porque me llama mucho la atención estas palabras que que el apóstol Juan escribió. Y pienso mucho en los pentecostales hoy porque ellos son unitarios, o hago referencia al pentecostalismo unitario, porque ellos dicen que Jesús es el Espíritu Santo y que Jesús mismo es el Padre y que Jesús es el Hijo. Pero a mí me llama mucho la atención que Juan escribe esto. Juan dice que el anticristo es aquel que niega al Padre y que niega al Hijo. Qué interesante para meditar. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, dice Juan, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿De qué está hablando Juan en el versículo 24? De algo que el cristianismo contemporáneo necesita: volver a las sendas antiguas, mantener la pureza doctrinal. ¿Y cómo se mantiene la pureza doctrinal? Pues fundamentando nuestra fe en la Escritura, no dejándonos llevar por este tipo de hombres, por este tipo de enseñanzas que están fundamentadas en la experiencia personal de él, en lo que él cuenta que Dios le dijo y en lo que él cuenta que Dios le enseñó. No, no, no. Juan dice: lo que habéis oído desde el principio, lo que está escrito, lo que está fundamentado en la palabra, lo que a ustedes escucharon desde el principio, eso permanezca en ustedes. Pero eso no es lo que el cristianismo contemporáneo
hace ahora. El cristianismo contemporáneo ya no tiene pureza doctrinal porque nos hemos dejado llevar tristemente, vergonzosamente, por enseñanzas que no tienen fundamento bíblico y nos hemos dejado deslumbrar por falsas enseñanzas. Entonces allí es donde Juan dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, dice el versículo 26. Versículo 27, preste mucha atención aquí, amados hermanos. Dice, pero la unción, póngale cuidado a lo que Juan está diciendo porque yo me remito a la Biblia. Y cuando yo hablo de unción y enseño de unción, enseño la unción bíblica, no enseño la unción, ni la unción carismática ni la pentecostal, porque sería irresponsable hacerlo. Yo tengo que enseñar la unción bíblica. Y Juan dice en el versículo 27, lo pueden leer, pero la unción que vosotros recibisteis de él, ¿de quién? Del Hijo de Jesucristo. Mire, Juan tiene en su mente claro lo que es unción. Y dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Es un hecho, hermanos. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña. Mire que ahí ustedes se puedan dar cuenta cuál es el concepto de unción que Juan tiene. Juan no está enseñando que la unción es algo. Juan está enseñando que la unción es alguien, a punto de que dice, así como la unción misma os enseña. Él está hablando de una persona, y la persona del Espíritu Santo. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced, repito, en él. Repito, amados hermanos, noten que Juan dice que la unción enseña, es alguien, la unción es una persona. De esto fue lo que habló Jesús. Me remito a la escritura, Juan 14, 26, vamos allí. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26. Juan registra esto que Jesús le dice a sus discípulos. Dice allí el texto, mas el Consolador, ¿quién es el Consolador aquí? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Consolador? La unción misma. Dice el texto, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. De esta unción es la que habla Juan. Claramente no es la misma unción de la que habla el señor Harrigan. No es la misma unción. Volvamos al versículo 27 de Primera de Juan. Vamos al texto aquí, en el versículo 27, y presten mucha atención a esto. Pero la unción que vosotros recibisteis, dice allí el texto de él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces noten, iglesia, esta unción no es propiedad privada de unos pocos cristianos especiales o espectaculares, no. Todos los cristianos tienen la presencia del Espíritu de Dios dentro de ellos. Eso equivale a que todos nosotros tenemos la misma unción. ¿Cuál ha sido la cuestión, amados hermanos? Pues la cuestión es que este tipo de enredadores, este tipo de hombres que conscientes o inconscientes, siempre lo he dicho, eso no importa, el efecto es el mismo. El problema es que este tipo de hombres, como Juan Carlos Harrigan, enseñan entonces que como la unción es algo, no es alguien, entonces ellos enseñan que existen como él hombres que tienen la capacidad de escuchar audiblemente la voz de Dios y que Dios le dice, Juan Carlos Harrigan, hijo mío, esto, yo te digo esto, y él expresa en muchos de sus videos que él habla con Dios y que Dios se le ha revelado desde una nube y que él está en su habitación o en su casa o en su cuarto y él habla con Dios desde una nube. Vean pues, ¿por qué él hace esto? Pues porque él habla de una unción que él tiene. ¿Sí? El problema es que él no está hablando del Espíritu Santo, no, él está hablando es de una fuerza sobrenatural, de algo además del Espíritu Santo, de algo que el Espíritu da.
pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia no habla por ninguna parte de unción como algo que el Espíritu Santo manifiesta en aquel que tiene la presencia suya en su vida. No, la unción bíblica no es algo. La unción bíblica es alguien, es el Espíritu Santo. Ahora, si alguien pregunta, ¿qué hace la diferencia? Lo que la Biblia dice, el mismo Pablo en la primera carta de Corintios, capítulo 12, lo que hace la diferencia entre unos y otros, según Pablo, según la Biblia, no es que Juan Carlos Harrigan tiene 3 Espíritus Santos y yo tengo uno. No, todos los cristianos, todos los que hacemos parte del cuerpo de Cristo, todos tenemos la misma unción, el mismo Espíritu. Nadie tiene 2 unciones, nadie tiene 3 unciones, nadie tiene 4 unciones. Eso no es bíblico. No hay sustento bíblico para eso. Entonces, todos tenemos la misma unción. Pero muchos creen, repito, que hay unos súper ungidos que están más arriba que otros. Entonces, que unos tienen 2, 3 Espíritus Santos, que otros tienen 7 Espíritus Santos. Yo tengo aquí 2 Espíritus Santos. Yo quiero llegar a tener 7 Espíritus Santos. No, eso es una falacia bíblica. Eso es una mala enseñanza, terrible enseñanza y peligrosa enseñanza porque hace tergiversar la persona del Espíritu Santo. La neumatología se tergiversa completamente con esa mala, horrorosa concepción de lo que es unción. Repito, no se les olvide nunca, amados hermanos, la unción no es algo, la unción es alguien, es el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Pues todos nosotros dentro del cuerpo de Cristo tenemos la misma unción, o sea, el mismo Espíritu Santo. No hay nadie. Yo soy pastor y yo no tengo más unción que el hermano diácono en la congregación, ni de la hermana que hace el aseo en la congregación. Ella, él, mi persona, todos tenemos la misma unción. Yo tengo el Espíritu Santo y ellos tienen el mismo Espíritu Santo. Yo no soy más ungido que ellos. Entonces aquí es donde respondo a la pregunta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace la diferencia? Hermano, la diferencia no la hace la unción. La diferencia entre nosotros la hacen los dones y los ministerios que el Espíritu Santo delegó a cada uno de nosotros. Pero eso es distinto, es completamente distinto. Y aún los dones son manifestaciones del mismo Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que hace la diferencia. Bien. Pero entonces, ¿a qué es lo que el cristianismo contemporáneo en su mayoría, y esto lo digo para vergüenza mía, porque soy cristiano evangélico? El problema es del que el cristianismo contemporáneo hoy percibe la unción, percibe a lo que estos hombres llaman unción, es a un tipo de frenesí, a un tipo de locura, donde la gente se retuerce y hace un poco de cosas y se va al piso. Es lo que ustedes han visto cuando estos hombres le ponen la mano aquí a la gente y la gente va para atrás y échate para atrás y soplan, reciben, creo que todos saben de qué estoy hablando. Entonces, cuando ustedes ven en las congregaciones este tipo de manifestaciones, quien las está realizando está completamente descontextualizado de lo que es la unción. Eso es lo que ellos creen que es unción. Entonces, la unción es un poder, un poder eléctrico que cuando ellos ponen la manito aquí, pues la gente empieza para atrás y ahí es cuando ustedes ven que la gente comienza a temblar y se echan para atrás y la unción es esto y recibe la unción y la gente se va al piso. Eso es un frenesí psicológico, místico. Eso es manipulación psicológica dentro de la iglesia, pero eso no es unción. Y ustedes dirán, ¿y usted por qué está seguro que eso no es unción? Pues porque la Biblia no me enseña que eso es unción. La Biblia a mí me enseña que hombres como Moisés, cuando tuvieron un encuentro personal con la presencia de Dios, usted no ve que Moisés se fue al piso, ni Moisés cayó al piso, ni se puso a temblar en el piso. No, Moisés tuvo un encuentro personal con Dios y Moisés no se fue al piso. Hombres como Josué tuvieron un encuentro personal con el ángel de Dios, con la presencia misma del Hijo de Dios, y Josué no se fue para atrás, ni se fue al piso, ni se puso a temblar. No, la presencia de Dios. El encuentro, ojo, el encuentro entre el hombre y la presencia de Dios no produce una caída, produce transformación. Eso es lo que enseña la Biblia. No es este tipo de manifestaciones, amados hermanos.
Entonces, para ellos la unción es una especie, repito una vez más, de un poder para tirar a las personas al piso, para hacer supuestos milagros, etcétera, etcétera. Pero repito una vez más, poder que claramente no tienen. Ojo, un poder que claramente no tienen. ¿Y por qué un poder que claramente no tienen? Pues porque usted nunca ve a estos hombres que dicen tener supuestamente el don de sanidad de enfermos o el don para sanar enfermos, don que hoy no está funcionando dentro de la iglesia. Y no estoy diciendo que Dios no puede en su poder y en su soberanía hacer un milagro de sanidad sobre alguien enfermo. Pero lo que estoy diciendo es que el don, cuando funcionaba en la iglesia primitiva, el que tenía el don simplemente iba y ponía su mano sobre el enfermo y le decía y le decretaba, sé sano, y el que estaba enfermo era sano. No, ahora usted no puede hacer eso. Ahora usted, aún si usted cree que tiene el don, usted va a la presencia de Dios y ora, Señor, sana, está enfermo, ¿verdad? Pero ese don ya no está funcionando dentro de la iglesia contemporánea. Ya ese don ya no está en funcionamiento hoy para nosotros. Por eso es que Santiago escribe, si alguno está enfermo, vaya y busquen a un anciano y el anciano orará por el enfermo y le ungirá con aceite. Santiago no dice vayan y busquen al hermano que tiene el don para sanar, porque en ese contexto ya no estaba el don de sanidad. Fue un don que funcionó durante un tiempo. Pero estos hombres, como ellos se venden como los ungidos, entonces ellos se venden como los que tienen 3 y 4 Espíritus Santos, que ellos tienen el don de hacer milagros. Pero la pregunta que yo siempre me he hecho, y es la que usted se tiene que hacer, ¿por qué estos berriondos con su falso don, por qué no se van a hospitales y a clínicas a sacar de unidades de cuidados intensivos a los enfermos? Pues porque allá sus falsos milagros no funcionan. ¿Y por qué no funcionan? Pues porque allá la gente no está en el frenesí, no están preparados psicológicamente para manipularlos, ¿no? Ellos necesitan la montonera de gente y que todos los que están allí ya vayan predispuestos para sentir algo, para sentir el poder y la unción del Espíritu Santo y para recibir sus milagros falsos. Ahí es donde los supuestos milagros funcionan, pero por eso es que usted no los ve a ellos en clínicas, en hospitales, donde verdaderamente tendrían que estar glorificando el nombre de Dios, limpiando, desocupando todos los enfermos tirados en las camas de las unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué no hacen eso? Pues porque allá sus falsos milagros no les funcionan. Simple. Siempre lo he dicho. Siempre que me topo con alguien que me contradice lo que estamos enseñando, y no es lo que yo estoy enseñando, sino lo que la palabra de Dios enseña. Cuando me he topado con alguien que me diga, no, es que nosotros sí tenemos que pasar enfermo, pues camina, vámonos a una clínica, mañana vámonos por una clínica. Y levantar esa cantidad de gente que está muriendo y glorificar el nombre de Dios. Pero no lo hacen porque allá no les funciona. A ellos sus falsos milagros les funcionan en sus reuniones, que ya les voy a mostrar un poquito de lo que yo les estoy hablando. Entonces, ese poder claramente ellos no tienen, porque repito, si lo tuvieran ya le estoy explicando, no, ellos necesitan, es el frenesí, la predisposición de la gente para que sus milagros se puedan dar. Eso se llama, repito una vez más, manipulación psicológica. Mucha gente en el momento dice, fui sana, gloria a Dios, pero cuando el frenesí pasa, la enfermedad sigue allí, lo digo por experiencia. Y no estoy diciendo, repito, que Dios no puede hacer un milagro, no estoy diciendo eso. No, Dios es soberano y es poderoso y Él puede hacer lo que Él quiera. Lo que estoy diciendo es que la predicación del evangelio hoy no necesita ser expuesta enseñando, mostrando milagros u ofreciéndole al impío milagros para que crean en Cristo Jesús. Lo que yo estoy diciendo y a lo que me refiero, repito, es a eso, a que la iglesia hoy no debe estar ofreciendo milagros al hombre sin Dios para que éste someta su vida a Él. Nosotros no podemos confundir la palabra o la frase, la unción del Espíritu Santo. Escuchen lo que les voy a explicar aquí. Todos nosotros, yo sé que ustedes han escuchado esa frase, ¿verdad? La unción del Espíritu Santo. ¿Cómo esa palabra puede ser verdad, pero también puede ser mentira? ¿Cómo la estoy entendiendo? Me explico. Si yo estoy diciendo la unción del Espíritu Santo, me puedo referir a dos cosas. Uno, y esta es la parte errónea, me puedo referir, cuando yo digo la unción del Espíritu Santo, me estoy haciendo referencia a algo que yo llamo unción y que le pertenece al Espíritu Santo. Ahí tergiverso la verdad. Me explico. No sé si me están entendiendo. Vuelvo y me explico.
Esta es la manera errónea de entender el concepto o la palabra o la frase la unción del Espíritu Santo. ¿Cuál es el error? Cuando yo digo la unción del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo digo la unción, me estoy refiriendo a algo, a una cosa que le pertenece al Espíritu Santo de Dios. Ahí tergiverso la verdad. Cuando la comprendo de manera correcta, la unción del Espíritu Santo, cuando yo me refiero a que la unción es el mismo Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Entonces, vos tenés la unción del Espíritu Santo. Me estoy refiriendo a que sobre tu vida está la persona del Espíritu Santo morando, gobernando, dirigiendo tu vida. Entonces, vos sos un hombre o vos sos una mujer ungida. ¿Me hago entender? Pero cuando yo digo la unción del Espíritu Santo y la comprendo como algo que el Espíritu Santo tiene, estoy fuera de base. Tergiverso, repito, la neumatología, completamente la tergiverso. Porque una cosa es la unción del Espíritu Santo, Él sobre mí. Otra cosa es la unción del Espíritu Santo, algo de Él en mí. No, no sobre mí, no, en mí. La unción del Espíritu Santo es el Espíritu Santo en mí. Eso es correcto. Lo incorrecto es la unción del Espíritu Santo es algo de Él en mí. No, eso no es correcto. Entonces yo les voy a mostrar a ustedes, amados hermanos, lo que para Juan Carlos Harrigan es unción. Ya les voy a mostrar lo que para él es unción. Lo que para el señor Juan Carlos Harrigan, para muchos pentecostales y muchos carismáticos, unción es esto. Preste atención. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, ahora, el poder de Dios comienza a caer aquí. Sigo orando, sigo orando, sigo orando, sigo orando. Son echados fuera en el nombre de Jesús. Son echados fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de insomnio, espíritu de depresión, espíritu de muerte, espíritu satánico, espíritu de las tinieblas. Suelta a esa mujer, suelta a ese hombre, suelta a este pueblo. Córdoba le pertenece a Dios. Espíritu de hechizo, espíritu de invocaciones, espíritu de muerte, espíritu de brujería, espíritu satánico, demonios que vienen desde la montaña de Venezuela. Te ato en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí está cayendo el poder de Dios ahora. Ahí está cayendo el poder de Dios ahora. Espíritu de... Es recurrente, ¿no? Muy particular ese problema de los carismáticos, creer que pueden ir por allí atando demonios a diestra y siniestra. Es muy triste yo ver este tipo de cosas y ver la cantidad de gente que le come cuento a estos señores. Es muy triste. Parálisis. En nombre de Jesús de Nazaret. Ahí en la cara. Dame esa mujer ahora. En la cara. Levante las manos. Pidan, pidan. Pidan, pidan, pidan. Pidan, 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 pidan. pidan. Clame, 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 clame. Pida, 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 pida. Fuera, 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 fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Suelta mi pueblo, dice Dios. Suelta mi pueblo, Satanás. Suelta esa mujer. Suelta ese hombre. Suelta ese joven. Suelta a mi pueblo, dice Dios. Qué interesante. Pues que yo encuentro en la Biblia, Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de la iglesia. Entonces, ¿cómo así que suelta a mi pueblo? O sea, cosas que pueden parecer, wow, qué unción, qué poder tiene este hombre, pero mire que hasta lo que habla no concuerda con lo que la palabra de Dios dice. A mí la palabra de Dios me enseña que nosotros creemos que a un hijo de Dios en el cual está morando el Espíritu Santo no puede ser tomado por un demonio, no puede ser tomado por un demonio. Entonces, es una cosa muy triste, pero miren esto. ¡Fuera! Sigo dando.
¿Qué es esto? Yo me pregunto, ¿qué es esto que este hombre está hablando? ¿Que ¿Está llamando al papa o a quién está llamando este hombre? Sigo orando. Itaboso tarabasaya. Ribacanda rabasanda para cataraba. Ahí es donde comienza su frenesí, y como todo pentecostal y como todo carismático, obviamente a él le enseñaron, cree, y el espíritu del error lo tomó claramente. Este hombre cree que eso que él está hablando son las lenguas bíblicas. Y cuando ustedes van a la Biblia, las lenguas bíblicas, la glosalía, las lenguas bíblicas son idiomas, señores. Son idiomas entendibles. No son balbuceos que nadie entiende. Quiero que tengan claro eso, por favor. Este hombre comienza a hablar unas lenguas que no son bíblicas. Las lenguas bíblicas son idiomas. Esto no se sabe qué es y qué es lo que produce. Pero miren el frenesí de la gente. Miren la gente cómo comienza a temblar. Eso es un frenesí. Eso es una manipulación psicológica. Yo sé de lo que les estoy hablando. A esto es a lo que ellos llaman unción. Aquí solo lo quiero aquí. Rabasanda. Rinda rabasanda. Rabasanda, riba, cabasanda. Yo no sé en dónde esas palabras las podemos ubicar en un diccionario de algún idioma para poder entender qué es lo que este hombre está hablando, pero claramente no las van a encontrar por ninguna parte porque eso no es ningún idioma humano. Y las lenguas que el Espíritu Santo trajo sobre los 120 en el día de Pentecostés eran idiomas claramente entendibles, eran idiomas humanos, no era ese balbuceo que ellos expresan aquí. Ahora mismo veo la mano de Dios moviéndose en la grana. Veo la mano de... Mire, ahí empieza la manipulación psicológica. Ahora mismo veo la mano de Dios moviéndose sobre las gradas. Entonces, la gente que está ahora mismo sobre las gradas, como llegaron ahí con la predisposición de que este es un tremendo hombre de Dios, claro, ellos ya se van a imaginar que sí, que ahí está Dios y que la mano los va a tocar. Y ahí es donde comienza lo que se llama el poder de la sugestión. Y les invito a que estudien un poquito de eso. De Dios moviéndose en la grana. Veo el ángel de Jehová ¿Ya? con espada desenvainada. Imagínense, veo al ángel de Jehová. ¿Realmente ustedes creen que este hombre ahí está viendo al ángel de Jehová con la espada desenvainada? O sea, pero es lo que él dice. Entonces la gente cree lo que él dice. Entonces la gente, en la medida en que va escuchando este poco de falacias, pues la gente se va emocionando más, se va sugestionando más y entra en ese frenesí que ellos llaman la unción del Espíritu Santo. Ja, 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 ja. Rompiendo cadena aquí. Rompiendo Vea, cadena aquí. vea. Rompiendo aquí. Hermano, aleluya. Han descendido ángeles. Vea. Oh, Dios. Han descendido ángeles, o sea que él ya no solamente está viendo al ángel de Jehová con la espada desenvainada, sino que él está viendo que descendieron ángeles, pero nadie más ve descender ángeles, solo él. Entonces ahí es donde la gente se va sugestionando y se va sugestionando, hermano. Eso es una manipulación bastante ridícula y tonta. Qué vergüenza esto. Han descendido ángeles. Esto está pasando aquí. Hay una liberación. Pura manipulación. Entonces, a esto es a lo que ellos llaman unción, a ese poder. Y sigue con su charrabababababa. Mire, esto, mire. Este tipo de manifestaciones no son bíblicas. Insisto en eso. No crean a todo espíritu, escribió Juan, sino prueben los espíritus. Prueben los moveres. ¿Cómo nosotros tenemos que probar los moveres si los moveres son bíblicos? Mira esto, mira esto, mira esto. Mira esto. ¿Qué es esto, por Dios? Ore, 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 ore. Para esto vino Cristo, para hacerte libre, para hacerte libre, para hacerte libre. Bueno, a esto es a lo que ellos llaman unción. Yo, la verdad es que me avergüenza eso y me produce, la verdad, molestia. Me molesta mucho ver ese tipo de espectáculos pobres, porque hablan del Espíritu Santo de Dios y le están atribuyendo al Espíritu Santo algo que el Espíritu Santo no está haciendo. Y me preocupa mucho, amados hermanos, porque a eso es a lo que hace referencia
Jesús cuando habló de aquel pecado imperdonable que era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es una cosa terrible y para prestar mucha atención porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle al Espíritu Santo algo que el Espíritu Santo no está haciendo. Ojo con eso, presten mucha atención a eso. Martín Lutero escribió algo muy importante. Remito las palabras, cito textualmente las palabras que Martín Lutero escribió. Cualquier enseñanza, dijo Martín Lutero, que no se encuadre a las Escrituras debe ser desechada. Aunque haga llover milagros todos los días. Ojo, cualquier enseñanza que no se encuadre a la Escritura debe de ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Es que el diablo también tiene poder, recuerden eso. Satanás tiene poder. Y recuerden que los ministros de Satanás se visten como ángeles de luz. O sea, no crean que los falsos ministros van a aparecerle a ustedes con cacho y con una cola larga y con un tridente en la mano. No, 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 señor. No, 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 no. Ellos se visten como ángeles de luz. Ellos se disfrazan como hombres de piedad. Y entonces, presten mucha atención a eso. Ahora bien, voy a seguir mostrándoles a ustedes por la palabra que este hombre habla mentira y enseña mentiras. Vamos a volver al minuto 4:39. Bueno, en el minuto 4:39, ustedes pueden hacer el ejercicio. Este hombre dice que recibir la unción de Dios no es fácil. Usted ya lo vio en el video. Él dice que recibir la unción de Dios no es fácil. Ahora bien, ¿cuál es el sustento bíblico bajo el nuevo pacto en el cual la iglesia está para decirle hoy a la iglesia o al hombre, al mundo sin Dios, que recibir la unción no es fácil? Qué locura este hombre lo que enseña. Este hombre con qué autoridad enseña y dice que recibir la unción no es fácil. Yo quiero ir a la palabra de Dios. Efesios 1:13. Vamos a mirar qué dice la palabra de Dios con respecto a la unción. Juan Carlos Harrigan dice que recibir la unción no es fácil. ¿Quién dice eso? Juan Carlos Harrigan. Yo voy a ir a la Biblia. Me remito vamos a mirar qué dijo Pablo. Efesios capítulo 1, versículo 13. Yo no sé si ustedes, pero yo prefiero creerle a Pablo. Yo prefiero creerle a Pablo antes que a Harrigan. Harrigan dice que recibir la unción no es fácil. Yo quiero mirar qué dice Pablo. Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, Harrigan dice que recibir la unción del Espíritu Santo no es fácil, es una cosa difícil. Que él mismo dice, no es imposible, pero es difícil. Es que interesante, pero es que Pablo escribe todo lo contrario. Pablo dice que para yo recibir la unción, el Espíritu Santo, como ya se los mostré por la Biblia, Pablo dice que para yo recibir esa unción tengo que haber escuchado el mensaje, la palabra de verdad, y tengo que haber creído en ella. O sea, ¿qué es lo difícil que Harrigan dice? Yo no lo encuentro en la Biblia. Lo difícil es escuchar la palabra y creer en ella. Ya, quien escucha el mensaje del evangelio y cree en ese mensaje, automáticamente recibe la unción. No es una cosa tan difícil como el señor Harrigan, amado hermano, lo está expresando. La única condición es oír el evangelio de Cristo y creerlo. Cuando el hombre pone su fe en Cristo Jesús y su evangelio, automáticamente es sellado con el Espíritu Santo de Dios. Recibe la unción, el Espíritu mismo sobre su vida. Eso es lo que dice la palabra, pero Harrigan dice que es una cosa difícil, que claro, él ya la alcanzó. Manipulación para idiotas. ¿Por qué él dice que es difícil? Pues porque él se presenta como el hombre que ya recibió la unción. Y entonces cuando él enseña y dice que él escucha la voz de Dios porque él ya tiene la unción que nadie va a tener. Claro, entonces la gente dice, pero ¿por qué Harrigan escucha la voz de Dios y yo no? No, es que ese hombre tiene que ser un hombre muy ungido. Ahí es donde te comienzan a manipular estúpidamente. Primera de Corintios 12:13. Vamos a la Biblia. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Esto es con Biblia, esto no es hablando.
Dice Pablo aquí, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, sumergidos en un cuerpo, haciendo referencia a Pablo a la iglesia, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber, dice Pablo aquí, de un mismo espíritu. Todos los que hacen parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, todos ya son ungidos, dice Pablo. La permanencia del Espíritu en nosotros ocurre al mismo momento de la salvación. No tenés que ir a poner tu cabeza a que otros impongan sus manos sobre ti. Eso ya no se transmite de esa manera. De esa manera se transmitían en el primer siglo. Ese poder lo tenían los apóstoles. Ahora es automático. Cuando usted es salvo porque escucha y cree en el mensaje del evangelio, el Espíritu Santo viene sobre su vida, como las arras, la garantía, dice Pablo también en otro texto de nuestra salvación. Entonces, ¿qué es lo que la mayoría de cristianos hoy comprenden como llenura del Espíritu Santo? Ah, mamita querida, eso es otro problema en el cristianismo contemporáneo. Ellos creen que esto ocurre cuando ellos comienzan a experimentar sucesos sobrenaturales. Les pongo un ejemplo. La línea pentecostal y la línea carismática enseñan, amados hermanos, enseñan que la llenura del Espíritu Santo es cuando el cristiano comienza a experimentar sucesos sobrenaturales. Ejemplo, los pentecostales enseñan que si vos todavía no hablas en ese balbuceo que no son idiomas y que ellos llaman lenguas bíblicas, entonces ellos te dicen que vos todavía necesitas el bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo. Entonces ellos asumen que una cosa es que el Espíritu Santo venga a morar sobre mí y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Resulta que la Biblia no habla de esos dos sucesos. No. Entonces ellos asumen, la enseñanza carismática y pentecostal asume que la llenura del Espíritu Santo es la capacidad de poder experimentar sucesos, moveres sobrenaturales en el cristiano. Pero cuando nosotros vamos a la escritura, la llenura del Espíritu Santo, según la Biblia, no es hablar en lenguas. La llenura del Espíritu Santo, según la Biblia, no es experimentar cosas sobrenaturales. No es sentir un frío, un calor, no es temblar así, no es retorcerse en el piso, no es ninguna experiencia mística la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a la Escritura, lo que la Escritura nos enseña con respecto a lo que es la llenura del Espíritu Santo es una cosa muy diferente a lo que el cristianismo contemporáneo enseña. Cuando vas a la Biblia te enseña, ya vamos a ir a ella. Cuando vas a la Biblia te enseña que la llenura del Espíritu Santo no es más que el control que el mismo Espíritu tiene sobre su vida. Me explico. Cuando yo me refiero a un hombre o a una mujer lleno o llena del Espíritu Santo, me refiero a un hombre o a una mujer que su vida la está controlando el Espíritu Santo. Cuando yo digo, este hombre tiene la llenura del Espíritu Santo, cuando yo digo, esta mujer tiene la llenura del Espíritu Santo, estoy diciendo, la vida de este hombre y de esta mujer está siendo gobernada completamente por el Espíritu de Dios. Este es un hombre y una mujer gobernados por el Espíritu Santo de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que la Biblia me enseña, que es la llenura del Espíritu Santo. La Biblia por ninguna parte enseña que la llenura del Espíritu Santo es un experimento de un mover sobrenatural. No. Y hay que aclarar también que el bautismo del Espíritu ocurre en el momento de la salvación. ¿Cuál es el bautismo del Espíritu Santo? La palabra bautismo significa sumergir. El bautismo del Espíritu Santo no es que usted hable en lenguas, hermano. Habiendo sido bautizados, la palabra bautizar significa sumergir, que es lo que hizo el Espíritu Santo. Nos sumergió, ¿en dónde? En el cuerpo de Cristo, nos injertó en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿De qué habla Pablo allí? Cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien,
que ha escuchado y que ha creído en el evangelio, automáticamente lo sumerge en la iglesia, lo hace parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que significa la palabra bautizado, bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, hermano. Eso te lo dice un hombre. Pero la Biblia te dice que el bautismo del Espíritu Santo es ese momento cuando el Espíritu Santo te introduce a la iglesia, te hace parte del cuerpo de Cristo. Algunos cristianos hoy no entienden esto de esta manera. Y esto algunas veces da como resultado que el bautismo del Espíritu Santo se ha confundido con recibir el Espíritu y lo ven como un acto posterior a la salvación. Cuando el que es salvo recibe de manera automáticamente el Espíritu Santo y automáticamente es bautizado por el Espíritu Santo, llevado, sumergido en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, ¿dónde encontramos eso? Vamos a ir a la Escritura. Este hombre enseña de levantar el manto, ¿no? Ya va a sacar una enseñanza de que alguien tiene que levantar el manto y obviamente es él el que va a levantar el manto porque él se vende como un profeta de Dios. Y aquí es donde yo les invito a que tengan mucho cuidado y quiero llevarlos a que ustedes comprendan esto en algunos de mis videos. Lo he hablado muchas veces, pero insisto en esto porque es muy importante. Este versículo es muy importante. Segunda de Timoteo 2:15 es lo que Harrigan no está haciendo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice así el texto. Pablo le dice a Timoteo, recordando que Pablo está preparando a Timoteo para ejercer un pastorado cuando él fuera a partir. Y Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Harrigan no está usando bien la palabra que está citando. Él no le está haciendo los cortes que a la palabra hay que hacerle para saber qué cosas aplican a nosotros y qué cosas no. Si ustedes van al minuto 8:35 del video, él dice, se supone que Giesi debía recibir una triple porción. Esto no es lo que dice la palabra. Repito, la palabra de Dios no enseña que fue voluntad de Dios, o sea que nació en el corazón de Dios darle a Eliseo una doble porción y que después de Eliseo, entonces después de Eliseo triple y otra una 4 y otra 5 y sucesivamente. No, no es de esa manera. Eliseo, como les dije hace un momento, no sabía lo que estaba pidiendo. Eliseo en ese contexto no entendía quién era el Espíritu Santo. Segunda de Reyes 2:9. Vamos al texto. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Dice allí, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Noten que la palabra espíritu allí, esto es importante, está escrita con letra minúscula, lo cual indica que Eliseo estaba haciendo referencia al espíritu de Elías y no al espíritu de Dios. Por eso les digo que Eliseo no sabía lo que estaba pidiendo. Lo que producía el poder en Elías no era su espíritu, era el espíritu de Dios obrando en él. Y entonces Harrigan cree y enseña sobre la transferencia de espíritus. Eso es doctrina de demonios. Jamás Pablo habló sobre la transferencia de espíritus. En el tiempo apostólico, y repito, el Espíritu Santo era impartido por los apóstoles, por la imposición de manos. Luego comenzó a venir, como ya lo leímos en Efesios y Corintios, amados hermanos, de manera automática. En este tiempo nadie tiene que ser tocado por un hombre para recibir el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿necesitan hoy los creyentes pedir una doble unción? ¿En serio? No, la respuesta es no. El Espíritu Santo que vive en nosotros es Dios mismo y Dios no tiene variantes en su persona. Él es todo, Dios es pleno y es perfecto. Él no es más en unos y menos en otros. Pensar esto, iglesia, créanme que es una clara demostración de ignorancia en cuanto al conocimiento de Dios. Dios nos ha dado a todos nosotros en Cristo y como afirmó Pablo, estamos completos en Él. Colosenses 2:10, los llevo al texto. Colosenses 2:10.
Todos los que estamos en Cristo estamos completos en Él. No nos hace falta nada. Hoy nadie tiene que estar pidiendo doble porción de qué, por Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mientras usted esté en Cristo, amado hermano, estamos completos. Entonces, ¿de cuál dimensión habla Harrigan? Iglesia, claramente este hombre no habla conforme a la palabra de Dios bajo el nuevo pacto. Y como iglesia todos tenemos, repito, la misma unción, el mismo espíritu. Lo que hace diferencia, insisto, entre nosotros son los dones del espíritu. Entendiendo cuáles dones hoy funcionan y cuáles no. En este canal yo le invito a usted, amado hermano, a que miren una enseñanza la cual está titulada como dones del Espíritu Santo, ¿cesaron o continuaron? Es importante que ustedes puedan analizar, iglesia, este texto. Entonces, es importante que comprendamos esto, iglesia de Dios. Es importante que comprendan esto porque no se dejen engañar. Definitivamente se los digo, no se dejen engañar porque estos hombres tienen la capacidad de tergiversar la palabra de Dios. Usted se preguntará el texto, permítame, yo los quiero llevar a ese texto para que ustedes entiendan algo importante. Me faltó ese texto allí. Efesios capítulo 5, versículo 18, vamos allí. Efesios capítulo 5, versículo 18. Miren lo que Pablo habla aquí y yo con esto termino. Efesios capítulo 5, versículo 18. Miren lo que Pablo habla aquí a la iglesia en Éfeso. Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual, dice Pablo, hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Mire, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es un acto que corresponde al cuerpo de Cristo, a la iglesia. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo compara sed llenos del Espíritu Santo con la embriaguez con vino? ¿Qué es lo que hace el vino? El vino controla. Pablo lo que está diciendo es, no permitan que el vino les controle. Entonces, lo que está en el pensamiento del escritor, que en este texto es Pablo, en lo que está pensando Pablo es en el control que produce el vino sobre el que lo ingiere. Y Pablo les dice, no se embriaguen con vino, que es lo que Pablo les está diciendo, no se dejen controlar por el vino. Y ahí es donde pone y habla ahora sí de lo que significa la llenura del Espíritu Santo. Y entonces dice Pablo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Por qué hay disolución en el que se embriaga? Porque el que se embriaga es controlado por el alcohol, pierde los sentidos y actúa de manera incorrecta. Y entonces es cuando el mismo Pablo dice ahora, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? No es otra cosa que el control del Espíritu Santo sobre el Hijo de Dios. Entonces, sé yo lo que estoy diciendo aquí. Lo que Pablo está diciendo aquí es, no se dejen controlar por el vino. Más bien, permitan ser controlados por el Espíritu Santo, a lo cual el apóstol Pablo llama, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Déjense, repito, controlar por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, amados hermanos, hay una cosa muy terrible aquí y quiero terminar con eso. Tengan cuidado con este hombre, con sus enseñanzas. Minuto 49:12. Voy a llevarlos aquí. Voy a llevarlos aquí para que vean lo que este hombre dice en el minuto 49. Voy a compartirlo aquí. Miren lo que este hombre tiene en su corazón. O sea, hay que ser muy orgulloso, muy crecido, muy... Minuto 49. Él se me pone aquí
al mismo nivel del profeta Elías. Aquí, minuto 49. Aquí, escuchen bien esto. Escuchen esto. Aleluya. No me entendieron. Pero bueno, voy aquí al tema. La lepra de Naamán le cayó a Eliseo. Yo declaro que fue de mi presencia en Dios, de mi presencia, nadie va a salir leproso. De la presencia de Eliseo, Giese salió leproso. Yo declaro que de mi presencia nadie saldrá leproso. Ay, ay, ay. Wow. Yo declaro que de mi presencia nadie saldrá leproso. O sea, él lo que está diciendo es todos los que quieran ser como yo, no les va a pasar lo que le pasó, perdón, a Giesi con el profeta Eliseo. De mi presencia nadie va a salir leproso. O sea, de mi presencia todos los que se sumen a mi ministerio y todos los que me veneren a mí como profeta de Dios, todos van a recibir bendición. De mi presencia no va a salir lepra. Bueno, le invito, amado hermano, a que escudriñe la escritura. Si usted ve que algo aprendió de este video, pues le invito a que se suscriba a este canal. El próximo video vamos a confrontar otra mala enseñanza de este señor con respecto a las maldiciones generacionales. Usted tiene que saber, ¿existen las maldiciones generacionales realmente? ¿Realmente hoy hay hijos pagando por el pecado de los padres? Pues este hombre enseña que sí. Él cree en maldiciones generacionales y que el cristiano hoy tiene que romper esas maldiciones generacionales. Eso lo creen todos los de la línea pentecostal y todos los de la línea carismática. Entonces tengan cuidado con eso, tengan cuidado con eso, filtren mucho las enseñanzas bíblicas, amados hermanos, no se dejen engañar. Todos ustedes tienen a la mano la Biblia, úsenla, léanla, sean diligentes en el estudio de la palabra. Me despido, agradezco su tiempo, espero que este mensaje y esta enseñanza en algo le haya servido. Si en algo le sirvió, amado hermano, comparta el video. Si no entendió algo, déjeme su comentario allí, que yo con gusto le voy a responder. Dios les continúe bendiciendo hasta una próxima oportunidad.